¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de vuelta a un episodio más de Filosofía para Todos. Como siempre, es un placer contar con su presencia. Como siempre, para mí es un gusto estar con ustedes, estar compartiendo todas estas cuestiones del pensamiento, todas estas cuestiones de ciertos filósofos. Y pues bueno, sin más preámbulo, no quiero perder más tiempo porque vamos a continuar hablando de Aristóteles, ¿no? Ya saben que para mí Aristóteles es I love Aristóteles. Me encanta la filosofía de Aristóteles, creo que es el filósofo más importante de la filosofía griega. Y bueno, di una pequeña introducción a Aristóteles en el video anterior sobre las diferencias entre Platón y Aristóteles, que ya no quiero adentrar más en eso porque lo he repetido un montón de veces, un montón de cosas. Pero sí es muy importante enfatizar la diferencia entre Aristóteles y Platón. Y pues bueno, van a estar viendo que estoy volteando mucho. Tengo aquí un montón de porquerías de apuntes. Tengo el iPad aquí puesto con algunas cosas de algunos diplomados que he tomado, etcétera. ¿Por qué? Porque se los mencioné la sesión anterior, ¿no? Ya vamos a entrar en la parte que es como un poquito perra de Aristóteles, un poquito así como de mi cabeza, mi mente, güey, así. Entonces, quiero hacerlo lo más ameno posible, pero para eso necesito yo en mi cabeza volverme loco con todas estas porquerías que tengo aquí. De hecho, les voy a mostrar nada más para que vean cómo es mi libreta así asquerosa con toda mi letra espantosa. Pero bueno, yo solo le entiendo a mi caos. Recuerdo que cuando escribía, mi mamá me decía, bueno, cuando estaba chiquito, ¿no? Mi mamá me decía, cuando escribes, Dios y tú. Cuando lees, solo Dios, porque nadie te entiende ni tú mismo, ¿no? Y tenía toda la razón. Pero bueno, Aristóteles, nos quedamos en que difería de las ideas de Platón. Platón pensaba que las ideas eran lo más importante, Aristóteles consideraba que era la materia, ¿no? Y les comencé a hablar sobre cómo definía Aristóteles el mundo, cómo dividía a la substancia, que eran las cosas materiales, ¿no? Y cómo dividía al ente en tres, ¿no? Que era la substancia, la esencia y el accidente. La substancia es la materia de lo que estamos conformados, lo que somos nosotros. La esencia es aquello que nos define, aquello que define a la individualidad de cada uno de estos entes. Y el accidente es aquello que se dice de la substancia, pero que no lo define, que es accidental, que es contingente, que está ahí, pero que no lo hace especial, que no lo hace único. La esencia sí lo hace, ¿no? Entonces, la substancia es la materia, la esencia define la substancia y el accidente es aquello que se dice de la substancia, pero que no la define, ¿no? Entonces, para continuar con toda esta cuestión aristotélica, con toda la cuestión del materialismo, vamos a hablar de la materia misma, ¿no? La materia es aquello de lo que estamos hechos, que bueno, lo hemos visto en muchas materias, valga la redundancia, pero estas materias escolares, ¿no? De decir que los elementos nos forman ciertos elementos químicos, ¿no? La tabla periódica, etcétera, como todo está conformado de elementos, etcétera, ¿no? Bueno, pensemos que en la época de Aristóteles, pues eso no existía, no había tabla periódica tal cual. Entonces él trató de darle una explicación material al mundo más allá de ideal desde su propia perspectiva y su estudio, ¿no? Ahora, ¿qué es la materia para Aristóteles? La materia es aquello de lo que estamos conformados, es esa cosa que estamos conformados. Más adelante voy a ahondar un poco más en eso, pero Aristóteles creía que todo estaba conformado de los 4 elementos, ¿no? Y los 4 elementos coexistían, convivían unos con otros, tenían cierta relación con Platón. Recuerden lo que vimos en la teoría de los sólidos de Platón, que eran tierra, aire, tierra, fuego y agua. Siempre se me olvida uno cuando los digo. Aristóteles va a decir, sí, eso también tiene razón. O sea, la física de Platón no estaba tan mal, sino que era la cuestión filosófica de las ideas. Entonces dice, la materia es de lo que estamos conformados y también considero que estamos conformados de los 4 elementos. Aire, fuego, tierra y agua, ¿no? Entonces, esa es la materia. Pero la materia, para poderse convertir en substancia, para poderse convertir en una entidad, en un ente, en un sujeto ontológico, que ahorita les voy a explicar lo que es ontológico, que viene del estudio del ser, necesita tener algo muy particular, que es forma. Es decir, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Tenemos un vaso. El vaso tiene materia. La materia es el vidrio, que en este caso el vidrio solía ser arena, ¿no? Es arena derretida, con ahí ciertas cuestiones que ya los químicos me explicarán más, porque no sé muy bien a fondo, pero proviene de la arena, ¿no? Entonces, la materia es la arena que se transforma en vidrio y el vidrio le da la forma a la substancia, que en este caso sería el vaso. Entonces podemos decir, la substancia es el vaso. La forma que tiene es forma de vaso.
pero la materia que lo conforma es arena transformada en vidrio. Espero que no estén como de, mi mente. Sí, así va a pasar y va a pasarles mucho y qué bueno que les pase, porque ya estoy harto y creo que todos estamos hartos y creo que ustedes que me están viendo están hartos de que todo el mundo piense por ustedes, de que allá afuera les digan, mira, todo el cielo es azul y te friegas, ¿no? No. Cuestionemos, dudemos. Descartes lo decía, ¿no? La duda es la madre del conocimiento. Entonces tenemos que siempre preguntarnos por qué. Y esto de, me duele la cabeza de pensarlo, es muy bonito, de verdad es muy padre. A mí me encanta que me suceda eso a las 3 de la mañana. Bueno, a veces no, porque tengo que trabajar, tengo una vida cotidiana trascendental, bueno, no trascendental, mundana, ¿no? Entonces a veces necesitamos esas cosas que nos distraigan un poquito, ¿no? Y es padre, de verdad es padre llegar a estas revelaciones y de repente decir, güey, qué chingón está ese pedo, ¿no? Pero bueno, entonces, el vaso es la substancia, pero es materia en forma de vaso. Entonces, para Aristóteles, la naturaleza de las cosas proviene de su forma. Vamos a ver ya más adelante qué quiere decir las diferentes categorías, que es lo que voy a explicarles en este momento, que es donde vamos a empezar a tratar de explicar la filosofía aristotélica desde la categoría, pero cómo define Aristóteles la materia misma, ¿no? Entonces, todas las cosas en la naturaleza, dice Aristóteles, y creo que tiene cierta razón, son materia a causa o formadas por una causa inteligente que le ha dado forma. Ahora, ¿quién es esa causa inteligente que le ha dado forma? ¿El demiurgo? ¿Dios? ¿El dios pastafario? ¿Quién? ¿No? Entonces, vamos a ver un poco la perspectiva de Aristóteles sobre Dios. Y recuerden, esto es mi opinión, es filosofía. Yo no quiero aquí cambiarle la forma de pensar, cambiar su fe, cambiar su espiritualidad. Cada quien tiene la libertad de creer en lo que quiera, ¿no? Pero aquí vamos a tratar de analizar las cosas filosóficamente. Si llego a herir ciertas susceptibilidades, pido una disculpa de antemano, pero todo es con el fin de siempre crecer filosóficamente y crecer racionalmente, ¿no? Entonces, todo está creado por una causa inteligente. O sea, algo le da forma a las cosas, no nada más de la nada las cosas llegan a ser porque sí. Entonces, ¿qué es lo que piensa Aristóteles sobre Dios, ¿no? Para Platón, recuerden que era este demiurgo, que era esta causa inteligente, que observaba el mundo de las ideas, pero que le daba forma a la materia en lo más que él podía para poder hacer las cosas lo más similares, ¿no? No es perfecta la materia. Bueno, fíjense lo que va a decir Aristóteles. Y le cito, ¿no? Él va a decir, la existencia de Dios es contingente. O sea, a ver, la existencia de Dios es un accidente y aguas. No estoy diciendo que sea un accidente de que fue un error, sino es un accidente aristotélico. O sea, es decir, es aquello que se dice, pero que no define a una substancia. A ver, pensemos, ¿Dios tiene substancia? ¿Dios tiene esencia? ¿Y Dios tiene accidente? Bueno, yo creo que sí, entre comillas, y lo voy a decir así muy entre comillas, porque estoy citando a Aristóteles donde dice que la existencia de Dios es contingente, entonces quiere decir que tiene accidente. Pero a ver, ¿cuál sería la esencia de Dios? ¿Cuál sería la substancia de Dios? ¿No? Ojo, Aristóteles nos va a decir aquí que no es que sea un accidente como característica del ente o característica de la substancia, sino que él va a decir que la existencia de Dios no es necesaria. ¿Y por qué no es necesario? A ver, pregunta para ustedes, pregunta para todas las personas que nos están viendo. ¿Dios es necesario? ¿Dios es una obligación? ¿Dios es un gusto? ¿Qué es Dios para ustedes? ¿No? Quisiera leer aquí en los comentarios que me digan qué es para ustedes Dios. Si son creyentes, ¿qué piensan cuando piensan en Dios? ¿O cómo piensan a Dios? Si no son creyentes, que me digan entonces qué es Dios para ustedes o qué sería Dios, ¿no? Entonces él dice, él no es necesaria. Y dice, hay que admitir que no hay un fundamento en la existencia de Dios. O sea, es decir, si nos vamos a analizarlo desde la perspectiva de su filosofía, él dice, Dios no tiene substancia. Al no tener substancia, no puede tener una esencia, o sea, es decir, algo que defina a Dios. Y ahí les va otra vez, otra pregunta que para los comentarios. ¿Qué puede definir a Dios? ¿Cómo definirían a Dios? Entonces él dice, como no tiene substancia, como no tiene esencia, solamente podemos catalogar a Dios como un accidente. O sea, es decir, algo que está ahí, pero que no sabemos, no define a nada porque no existe ese algo, ¿no? O sea, sé que a lo mejor ahorita están así como de, ¿qué?
O sea, sí, piensen, si Dios tiene substancia o debería tener substancia, pensemos en el Dios judeocristiano, ¿no? Jehová. O sea, se supone que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces debería tener una substancia similar a la nuestra, ¿no? Debería tener una esencia parecida a la nuestra y unos accidentes parecidos a los nuestros. Pero ese Dios es completamente diferente. Todavía los dioses griegos eran una substancia, una esencia y un accidente muy parecidos a los nuestros. ¿Por qué? Porque pecaban, porque tenían romances, porque tenían apetitos. Pero el Dios judeocristiano no lo es. Ahora, recuerden lo que decía Aristóteles y que lo platicamos en el episodio anterior. Todo para él, todo lo que se explicaba en el mundo tenía que haber una demostración. Ya, olvídate eso de que solamente son conjeturas, que hay que suponer a Dios, como decía Platón, hay que suponer que hay un demiurgo, hay que suponer que hay una conciencia allá arriba. Aristóteles decía, demuéstralo. Entonces, bajo su filosofía, podemos demostrar a Dios por medio de una substancia, una esencia y un accidente. Él decía, no. ¿Por qué? A ver, si los religiosos en ese momento, ¿no? Digo, y ahorita también, dicen que sí. A ver, ¿cuál sería la substancia de Dios? ¿Cuál sería la esencia de Dios? ¿Y cuál sería ese accidente? O sea, recuerda que la filosofía griega, la mayoría emana de los cuestionamientos de Sócrates, ¿no? Entonces él va a preguntar, ¿qué forma tiene Dios? ¿Qué materia tiene Dios? Y si Dios tiene forma y materia, fíjense, ¿quién se la dio? Porque acuérdense, se los dije hace rato, ¿no? El vaso es materia en forma de algo. O sea, es arena en forma de vaso. ¿Pero por qué? Porque hubo un artesano de por medio que le dio forma. O sea, digo, alguien que se dedique al vidrio soplado, etcétera, ¿no? Entonces, si Dios tiene substancia y Dios tiene esencia y Dios tiene accidente, ¿quién o qué le dio forma? Aquí no es un duelo entre ateos y creyentes, estamos hablando de que él trataba de explicar, que yo quiero conocer, recuerden que para Aristóteles su filosofía era epistemológica, quiero conocer la verdad. Yo no estoy diciendo que mis argumentos sean únicos y sean incontroversibles y que sean imposibles de refutar. Simplemente estoy diciendo, si esto es así, ¿por qué? ¿Dónde está la substancia? ¿Dónde está la esencia? ¿Dónde está el accidente? ¿No? Entonces, Aristóteles va a decir, Dios no necesita una explicación. Dios está ahí porque Dios no puede tener substancia ni puede tener esencia. Entonces él va a decir, Dios va a ser la causa primera de todo. No es materia, no es forma, no es movimiento, sino es aquello que da materia, que da forma y que da movimiento. ¿Ok? Aquí, fíjense, incluso Aristóteles, él no era ateo, o sea, él simplemente era como de quiero tratar de entender y explicar cómo es que entienden ustedes y cómo ven a Dios, ¿no? Él va a decir, la materia forma, o sea, la materia genera la forma, y el movimiento, o sea, el movimiento requiere una existencia previa. ¿Qué quiere decir Aristóteles con que el movimiento requiere una existencia previa? Piensen en ustedes mismos. ¿Qué los hace moverse? ¿Qué les dio vida? Bueno, pues nuestros padres, ¿no? Ajá. ¿Y quién le dio vida a nuestros padres? Sus padres. Y a sus padres de sus padres, sus padres de sus padres de sus padres. Y así sucesivamente, ¿no? Hay una causa primera para ustedes. Pero si todo se remonta a mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, el papá, el papá, el papá, ¿ok? La mamá de la mamá. Perdón, me quedé pensando con esa canción. ¿Quién fue el primer papá? ¿Y quién le dio movimiento? O sea, ¿quién hizo al primer papá? En este caso, a Dios, ¿no? Entonces, él dice, él no es algo movido, él es algo que mueve. Y más adelante lo voy a explicar mucho más a fondo, pero Aristóteles cataloga a esto como el motor inmóvil, la inteligencia, la fuerza del universo que genera el primer cambio. Y al generar el primer cambio y el primer movimiento, empieza una secuencia en cadena, un efecto dominó que le da esta cosa movimiento a esta cosa a esta, y así sucesivamente. Pero él es un motor inmóvil, un motor que no se mueve, pero que lo único que hace es generar y dar movimiento al resto de las cosas. En resumen, o en conclusión, tratando de resumir un poco la filosofía aristotélica, va a decir, Dios no es, o sea, eso que yo dije de que Dios es un contingente, o la existencia de Dios es contingente, es porque Dios solamente es pensamiento. ¿Qué actividad tiene Dios? Pensar.
como no tiene materia, como no tiene forma y no tiene movimiento, fíjense bien, no tiene substancia, no tiene esencia y solamente es accidente, ¿puede Dios sentir? ¿Puede Dios odiar? ¿Puede Dios amar? ¿Puede Dios dedicarse a la bebida? ¿Puede Dios dedicarse a los placeres terrenales? No. Solamente las cosas que tienen materia, sustancia, esencia y accidente pueden hacerlo. Él es solamente contingencia. Él es solamente pensamiento. Entonces su única tarea es pensar. Ahora, si Dios tuviese sustancia, si Dios tuviese esencia, etcétera, sería imperfecto, como todo lo que está en la materia, en el mundo material. En eso estaba de acuerdo Aristóteles. Lo que está aquí es imperfecto. Yo no te puedo decir que es perfecto porque yo no soy perfecto. Y eso lo vamos a ver también ya mucho más adelante cuando veamos la idea de Dios para Descartes, que decía es perfecto porque pensamos en la perfección y al poder tener la idea de la perfección quiere decir que la perfección existe. Entonces Descartes era un tanto platónico. Pero Aristóteles no. Aristóteles dice, seguimos siendo imperfectos. ¿Por qué? No lo sé, pero somos imperfectos, ¿no? Entonces, como Dios no puede no tiene esencia, sustancia, ni forma, ni nada, Él no puede dedicarse a los placeres terrenales, Él no puede pensar en sentimientos, Él no puede dedicarse a cosas dignas o exclusivamente de la substancia. Entonces, Él es única y exclusivamente pensamiento. Ahora, ¿en qué piensa Dios? Bueno, Aristóteles va a decir que lo único que puede pensar Dios es en sus propios pensamientos. O sea, es decir, Dios es el pensamiento del pensamiento. A ver, Dios es el pensamiento del pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Quiero ver en los comentarios que me pongan a ver qué entendí por el hecho de que Dios es el pensamiento del pensamiento. O sea, ¿Dios se piensa a sí mismo? ¿Dios piensa las cosas? ¿O Dios es el pensamiento que le da pensamiento a las cosas? ¿O todas? ¿O ninguna? Yo quiero que ustedes me digan, quiero ver aquí sus comentarios, quiero que ustedes hagan sus propias reflexiones. Recuerden, lamentablemente los filósofos que andan allá afuera, no digo que todos, pero la mayoría de los filósofos, ya lo decía Nietzsche en algún momento, perdieron la tarea de la filosofía, que es encontrar el razonamiento humano, el razonamiento de cada quien y tratar de compartirlo con el mundo. Ya los filósofos hoy en día, o los filósofos que andan por allá afuera, lo único que quieren es tener la razón, y es de no es que tengas la razón, carnal. Lo que tienes que hacer es buscar la verdad, aproximarte y aceptar que a lo mejor te equivocaste, aceptar que hay ideas superiores a las tuyas y hacer trascendencia, hacer un proceso dialéctico, ¿no? O sea, me diste esta premisa, yo te doy esta premisa y los dos aprendemos de algo, no decir, no te chingas, ¿por qué? Porque lo que yo digo lo estudié 40 años y así debe de ser. No, siempre hay que generar nuevo conocimiento. Por eso este podcast, por eso este episodio y todos los que voy a hacer es filosofía para todos. Todos podemos filosofar y todos podemos tener revelaciones individuales y globales, ¿no? O sea, a lo mejor alguien puede pensar algo que nunca nadie ha pensado. Pero todo empieza desde una idea pequeñita, todo empieza desde un pensamiento pequeñito y de ahí va creciendo y de ahí empieza a haber esta como comezón y te comienzas a rascar y te empieza a dar comezón en otro lado y empieza a crecer. Es un efecto de bola de nieve, ¿no? Comienza a crecer y créanme que es bellísimo estar pensando y estar tratando de razonar, observar el mundo, ver todo lo que nos rodea y tratar de comprenderlo es en verdad algo maravilloso, ¿no? Entonces, quiero ver sus comentarios. ¿Qué es esto de que Dios es el pensamiento del pensamiento, no? Entonces, el pensamiento divino o Dios o la causa primera o el pensamiento primero es lo que le da esencia a las otras cosas. O sea, es decir, para Aristóteles, ¿no? Recuerden, esto no es así que así sea, sino que Aristóteles decía, Dios o el pensamiento primero le va a dar esencia a las otras cosas, ¿no? Incluido el ser humano, ¿no? Nosotros también somos substancia, no nada más todo el universo, ¿no? Y todo lo que existe en el universo, la substancia y la esencia, es porque el pensamiento divino o Dios le ha dado esa esencia al pensamiento, es decir, comparte una pequeña parte de su pensamiento con el resto de las cosas. Cuando hablamos ya de pensamiento racional, inmediatamente lo relacionamos con los seres humanos. Vamos a ver más adelante en Aristóteles qué es esto del pensamiento racional y lo que él catalogaba como el ergon, que es el ser excelso en el uso de la razón. No me quiero meter mucho en eso ahorita, porque quiero que estos videos de Aristóteles sean cortos, para que puedan ser bastante digeribles y puedan estar viendo otros. Pero él hablaba de que el pensamiento divino le da un poco de pensamiento a los demás, y esto tiene mucho que ver con un filósofo más tardío de Aristóteles, mucho más tardío, que es Baruch Spinoza, ¿no? Y lo que hablaba de la substancia única. Ya no nada más es la substancia, sino la substancia única, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante.
Entonces, resumiendo lo que hemos visto en este episodio, Dios es pensamiento, Dios es la causa primera, Dios es lo que genera movimiento al resto de la materia. Dios no es que no exista, sino que Dios es. ¿Por qué? Porque no tiene substancia, no tiene forma, por lo tanto no puede existir en un mundo material. Pero es porque es contingente, porque es pensamiento y porque puede compartir su pensamiento con el resto de, bueno, en este caso la humanidad y el resto del universo, poner su pensamiento en la naturaleza, poner su pensamiento en los planetas, en las galaxias, etc. Espero que ahorita estén así como de... Qué bueno, me da muchísimo gusto porque ese justamente es el propósito de estos episodios, de este podcast. Y más adelante, en el siguiente episodio, voy a continuar con Aristóteles. Les había prometido en el episodio anterior que iban a ser como 3 más. Yo creo que van a ser como otros 4 o 5 porque créanme, Aristóteles es muy importante, es muy profundo, tiene ideas sumamente complejas y en esa complejidad está la belleza. Porque el propósito de aquí, que es explicarse lo sencillo, cuando lo pescas es de, güey, qué maravilla es el mundo, qué maravilla es el pensamiento y qué maravilla que tenemos la capacidad de pensar de esa forma. Si Aristóteles pudo, ustedes pueden, yo puedo, todos podemos. ¿Ok? Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su presencia. En la próxima clase perdón, pues estoy acostumbrado a dar clases, siempre digo la próxima clase. Entonces, en el próximo episodio vamos a ver lo que son las categorías de la substancia para Aristóteles, que esto viene, es un poco de la lógica aristotélica, pero voy a hacérselo lo más digerible posible. Yo me voy a partir aquí el coco ahorita con todas estas porquerías que tengo escritas para tratar de en 20 minutos, o si no es que hasta en menos, explicarles las categorías aristotélicas y las causas aristotélicas. Muchas gracias, que espero que estén bien. Quiero leer sus comentarios y recuerden que la filosofía los acompañe.